Padre nos explica en la historia cuando Cristo le dice a Pedro que camine con ella sobre las aguas. En el tema de hoy, Caminando sobre las aguas con Cristo, les voy a mostrar que esto es solo una figura de lo que verdaderamente eso significa. No es algo que sucedió literalmente, ya que nadie puede caminar físicamente sobre el agua. Eso es imposible, y Dios no necesita hacer algo como eso para mostrar su poder. Eso no es lo que salvaría al pueblo de Dios de la muerte, sino la sabiduría oculta de Dios que ya existía desde antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Recuerdan a Pedro y lo que sucedió cuando trató de imitar a Cristo, cuando ella le dijo, «Ven, Pedro, no tengas miedo, camina sobre las aguas conmigo, como te he enseñado»? ¿Pero qué le sucedió a Pedro? Se dejó influenciar por los muchos pensamientos y por estar angustiado, se asustó y en ese momento por poco termina ahogado en su mente carnal. Porque el mar o las muchas aguas son figura de la mente carnal, que no sabe juzgar lo que es bueno y lo que es malo en los ojos de Dios. Y termina llamando a lo que Dios ha visto bueno como algo malo. Ahora vamos a leer lo que le sucedió a Pedro cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas y trató de hacer lo mismo, en Mateo 14, del 23 al 32. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí sola. Apartada, como cuando Melquisedec se me reveló y habló conmigo en el monte alto, que es figura de mi mente. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esto es figura de donde estábamos cuando terminó la dispensación del anticristo, como cuando Jonás estaba en el barco, y por no ordenar sus pensamientos fue lanzado al mar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, todavía estaba oscuro, en las tinieblas de la mente, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndola andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Lo mismo que le sucedió a las insensatas cuando me escucharon hablar cosas que nunca habían escuchado. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis. No endurezcáis vuestros corazones. Esto que están escuchando es el borrón y cuenta nueva». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Aquí el insensato quiere oír más para estar seguro de lo que está escuchando. Pero aún después de probarme, no confían en mí ni en Dios Padre Melquisedec. Y ella dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Esto es lo que sucede en la mente si entras en miedo o dudas de mí y desvías tu confianza a otro que no sea yo. Pero si eres humilde y amador de la verdad que viene de la sabiduría de Dios y no quitas tu mirada de mí, entonces mira lo que sucederá. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí?». Extendiendo la mano es figura de lo que yo hago hoy con lo que sale de mi boca. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El que esté pegado a mí y me escuche verdaderamente, vivirá en paz, y nada lo sacará de su reposo, y vivirá como vive en Dios Melquisedec Lisbeth. Y si llegan a vivir así, entonces en ustedes se cumple lo que dice en Salmos 82:6. Yo, Melquisedec Lisbeth, digo, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero si pierden su confianza en mí, como hombres mortales morirán. Es un honor para nosotros saber que lo que está escrito en la Biblia es simplemente una figura de lo que realmente sucedió y está sucediendo hoy, ya que Dios hace que todo se repita. Claro que se tiene que repetir. Si Dios no cambiamos, somos los mismos por la eternidad. Entonces, cuando Cristo rápidamente agarró a Pedro de la mano y lo sacó de las aguas, es lo mismo que hago yo hoy con mi palabra, cuando los ayudo a no hacerle caso a esos muchos pensamientos malos que te humillan y tratan de llevarte a vivir como un cobarde y un simple mortal vacío y desordenado, y no como un hijo valiente del Dios vivo y todopoderoso Melquisedec Lisbeth.
Cuando yo he dicho que ustedes son dioses e hijos del Altísimo, y uno que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios Melquisedec Lisbeth, jamás piensa ni actúa como si fuera un impío, que no muestra reverencia a su Dios y Creador. Por eso Cristo Lisbeth dice que los pensamientos y el andar o caminar de los hombres impíos no es el mismo que el que ella enseña. Y ese viento que le hizo a Pedro tener miedo fueron sus pensamientos que no eran buenos delante de Dios. Pedro se asustó y se dejó influenciar por los muchos pensamientos en su mente y por poco termina ahogado en su mente carnal. El caminar sobre el agua es una figura, porque nadie puede físicamente caminar sobre el agua. Las muchas aguas son figura de la mente carnal que no sabe la diferencia entre lo que es bueno o malo para Dios. Dios Melquisedec Lisbeth solo vive en una mente que está limpia y pura, que vive conforme a su voluntad. Nuestra madre nos explicó las figuras de lo que sucedió con Pedro cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas y trató de hacer lo mismo, como dice en Mateo 14 del 23 al 30. El monte alto es figura de la mente de Cristo Lisbeth. Ella está apartada, como cuando Melquisedec se le presentó y le habló. La barca en medio del mar es la pasada dispensación. La vigilia de la noche, cuando todavía la mente estaba en oscuridad. Cristo caminando sobre el mar. Son las palabras de sabiduría de Cristo Lisbeth. Los discípulos asustados. Son las insensatas cuando escuchan hablar a Cristo Lisbeth de cosas que nunca han escuchado. Se asustan. Ten ánimo, yo soy, no temáis. No se asusten, esto es el borrón y cuenta nueva. Pedro pide ir sobre las aguas. Es cuando alguien quiere oír más de lo que está escuchando, pero aún después no confían en Melquisedec Lisbeth. Vio el viento y tuvo miedo y se empezó a hundir. Esto sucede cuando se duda de Cristo Lisbeth y no se confía en ella. No se puede vencer. Extender la mano. La ayuda que nos da Cristo Lisbeth hoy, con lo que sale de su boca. Cuando el viento se calma, es estar pegado a Cristo Lisbeth y escucharla atentamente. Se vive en paz, sin salirse del reposo de Dios Melquisedec Lisbeth. Cuando Cristo sacó a Pedro de las aguas, es lo que hace Cristo Lisbeth hoy con su palabra, que nos ayuda a no hacerle caso a los malos pensamientos que llegan a la mente. El miedo de Pedro. Son los pensamientos en su mente que no eran buenos delante de Dios. Todo lo escrito en la Biblia es una figura de lo que sucede hoy, porque Dios hace que todo se repita. Ellos son los mismos por la eternidad, no cambian. Debemos escuchar a nuestra Madre Lisbeth con atención. Ella es la sabiduría que nos enseña todo lo que le agrada a Dios Melquisedec Lisbeth. No podemos dejar que los pensamientos que no son agradables a Melquisedec Lisbeth gobiernen nuestra mente y nos dominen. Debemos vivir confiados en Cristo Lisbeth, nuestra ayuda idónea, y decirle a los pensamientos que se callen, para que podamos vivir en paz y tranquilidad, como lo hace Cristo Lisbeth. Si aprendemos de la sabiduría de Cristo Lisbeth,
se nos dará cada vez más sabiduría. A Cristo Lisbeth también le llegan pensamientos que no son buenos, pero ella los vence y siempre tiene sus pensamientos ordenados. Por eso puede hablarnos con tanta sabiduría. Así es como nos ayuda a nosotros a vencer. Ella confía totalmente en Melquisedec y nada la saca de su reposo. Melquisedec Lisbeth, no me dejo gobernar por malos pensamientos. Mi mente está limpia y pura, porque confío en ti. Amén. Aleluya. Llegó el tiempo de repasar lo que aprendimos hoy. ¿Listos? 1. ¿Qué figura representa a Cristo caminando sobre el mar? Las palabras de sabiduría de Cristo Lisbeth. 2. ¿Qué figura representa cuando Cristo extiende la mano? Es la ayuda que Cristo Lisbeth nos da hoy con lo que sale de su boca. 3. ¿Qué figura representa el miedo de Pedro? Los pensamientos en su mente que no eran buenos delante de Dios. ¡Qué bien contestaron Santos Ángeles! Será hasta nuestra próxima clase. Privilegios entender.